Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a mostrar preguntas y respuestas de Trappist Vitae, segunda parte. En el anterior vídeo respondo una serie de preguntas que mis suscriptores me han ido haciendo sobre una serie de vídeos en las que presento un mundo ficticio con su propia fauna, también ficticia y creada por mí. Aquí arriba os dejo todo lo concerniente a este planeta. En este vídeo dije que si recibía las suficientes preguntas haría una segunda parte y bueno, pues eso, comencemos. Comenzaremos con una pregunta de Luna XD, que de aquí le mando un saludo, ya que en el vídeo pasado también salió una pregunta suya, que pregunta: ¿las especies sexuales pueden desarrollar homosexualidad? La respuesta es que sí. Los Sapiens Trappist, los Sexus Rossus y los Sexus Montanae tienen conductas homosexuales. En el caso de los Sapiens, deducido por material fósil y arqueológico, había culturas que aceptaban estos comportamientos y otras que no, cosa que ocurre con los humanos. No obstante, en el caso de los Sexus Montanae y Rossus, no se han detectado conductas hostiles ante comportamientos homosexuales. Se cree que esta clase de comportamientos se iniciaron cuando el orden Sexae apareció, hace unos 40 millones de años, pero no se puede saber demasiado bien. El Viecolón, que le mando un saludo ya que salieron en el último vídeo con muchas preguntas, aquí también me hace bastantes, me pregunta: para ordenarnos mejor voy a dividir sus preguntas en tres separándolas por el vídeo, para que los demás también tengan visibilidad y las haré de tirón, que esta persona me las ha enviado ráfagas, así que al tajo. Una, ¿podrías hacer dibujos de los Vita Volcarum Terra y Polimorfisma hipotéticamente? No sé a qué te refieres con hipotéticamente, pero bueno, dibujos ya tengo, pero supongo que no te refieres a su diseño y ya está, sino que a dos ilustraciones más completas, así que aquí están. 2. ¿Cuando los humanos colonizaron Trappist T y G encontraron vida? No. Como dije en el vídeo de los humanos, solo se encontró vida en Trappist Vitae, o sea Trappist F, por lo que no fue colonizada de una manera tan masiva como sus dos hermanos. Si hubieran encontrado vida, estos planetas apenas habrían sido tocados, así que no. ¿De qué color es la sangre de cada especie de Trappist F? Todos los Hemicoclea tienen la sangre de color azulada transparente. Los Hemicoclea staticum presentan una coloración algo blanquecina, pero sigue siendo azul. Los Omnicoclea lo tienen de un color amarillento, transparente como los Hemicoclea, pero no tanto. Los Acoclea, por su parte, tienen la sangre blanca con un nivel de transparencia que se sitúa entre los Hemicoclea y los Acoclea. Las demás especies de Azón tienen la sangre transparente, salvo los Aducae, Firmimortophaga, Pycnium ovulum y los Saltum, ya que no tienen. Aparte hay un género que tiene la particularidad de tener la sangre morada. Muchos la podrían confundir con vino a causa de su densidad, es decir, los Salangum. 4. Hipotéticamente, ¿cómo se verían las especies de Trappist F si fueran introducidas ilegalmente a la Tierra como hicieron con los leones, rinocerontes y elefantes? Por lo general serían más pequeños debido a la mayor gravedad. Las frutas de la Tierra son el único elemento comestible para las especies trapienses, así que muchas de estas se volverían fructívoras, y las que no pudiesen alcanzar las frutas de tamaño, muy pocas especies pueden trepar árboles, se tendrían que alimentar de las pernias, las cuales no sufrirían mucho cambio. Quienes sí tendrían una ventaja superior ante las demás especies eran los Avimotus y los Sexus Simium, quienes seguramente se tornarían plagas. Los depredadores, por otro lado, no podrían sobrevivir a menos que se les hiciese mutaciones genéticas a raíz de que la carne de animales terrícolas no es compatible con ellos. Al mismo tiempo, los Pernium lumini dominarían los lechos de los mares, invadiendo las especies autóctonas. Los Aducae se difuminarían entre el plancton de la Tierra, claro está, con la excepción del Aducae gigantis y los Nanobios entre la vida más minúscula. Podrían hacer mucha competencia entre las especies del planeta a causa de su gran capacidad de adaptabilidad evolutiva, de no ser porque en cuanto a complejidad genética estarían mucho más atrasados, por lo que les tomaría una era geológica equipararles y otra para superarles. Otro gran reto al que deberían enfrentarse tres especies sería que las estaciones en la Tierra son muy agresivas en comparación a Trappist Vitae. Rápidamente tendrían que adaptarse, algunas migrarían y otras hibernarían, tal vez aprovechando para hacer mitosis en sus refugios. No podrían sobrevivir mucho tiempo debido a las enfermedades, pero si lo logran, harían grandes cambios a la biosfera del planeta. Aquí os dejo cómo se podrían ver algunas especies. Solo advierto que sería bastante complicado explicar el desarrollo de todas estas especies en la Tierra para una sola pregunta, así que os lo dejo a vuestra imaginación. 5. ¿Las pernias hacen la atmósfera como las plantas en la Tierra? La respuesta es que sí. Bueno, no, ya veremos por qué no. El 60% del oxígeno del planeta es producido por pérnidos, el otro 40% se produce por microorganismos vitávidos, aunque el oxígeno no es el único gas que expulsan, siendo alrededor de tan solo un 20%, y por erupciones sísmicas.
No obstante, recordemos que no toda atmósfera Trappist Vitae se compone de oxígeno. El dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, helio, kriptonio y muchos más también están presentes, aunque no los provoquen las pernias. Supongo que hacía referencia solo al oxígeno cuando dices atmósfera, pero es que soy muy tiquismiquis. 6. ¿Podrías explicar la historia geológica de Trappist Vitae desde que surgieron las primeras masas de la Tierra hasta los continentes de hoy en día? Cuando los cometas de hielo acabaron por cubrir la superficie del planeta en forma de agua líquida, apenas había un par de islas y 2 subcontinentes, Ischiguamtli y Pretlalok. Con la aparición de los primeros organismos quimiosintéticos, transformaron el abundante cianógeno y dióxido de carbono en oxígeno y nitrógeno. Esto aparte cambió la presión de la atmósfera, por lo que formó un gran polo en el hemisferio norte y bajó las mareas, hasta que Ischiguamtli y Pretlalok se convirtieron en continentes reales, y se formó el continente Huitzilopochtli. Todo esto siendo parte de los periodos Trappist protozoico y Simpleviático. Por el momento había solo 3 placas tectónicas que separaban al planeta. Las primeras formas de vida se adentraron a tierra, flora y fauna principalmente. La aparición de seres más grandes como omnicocléicos soltó en la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que impidieron la intromisión de radiación solar. Este congeló aún más el polo norteño y bajó aún más la marea, formando también otra masa de hielo en el hemisferio sur. No obstante, la extinción del omnicocléico acabó con mucho de este linaje. Los Oculus, por su parte, quienes les sustituyeron en gran parte de sus nichos, no solían desprender tantos gases. Lo hacían como todo ser vivo con gases en su sistema digestivo, pero no tanto, cosa que calentó el planeta y subió las mareas. La península Magna se separó de Ischiguamtli al separarse en una nueva placa tectónica, formando el continente de Metzli. Dividiendo a esta placa tectónica en 2, esta se unió con Huitzilopochtli. No obstante, seguían separados por una placa tectónica, cosa que en medio de la Tierra formó un gigantesco cañón. La península magna norteña de Ischiguamtli se separó, formando un nuevo continente, Isquimili, rodeado de un recién nacido abismo. Ambas separaciones se dieron a raíz de actividad volcánica que produjo grandes terremotos, antes a la de la extinción masiva del Oculótico. Esta súbita gran emisión de gases venideros de volcanes sumió al planeta en oscuridad, un efecto invernadero mucho peor que el omnicocléico. Esto subió enormemente el nivel del mar y congeló ambos polos. Metzli y Huitzilopochtli acabaron por fusionarse en una sola placa tectónica. Hoy en día lo único que queda del cañón entre Huitzilopochtli y Metzli es la depresión de Cuauhtémoc. Cuando este episodio acabó, llegando ya a nuestra actualidad, el nivel del mar subió y Xochiquetzal abandonó la nieve, más Isquimili no. ¿Cómo son los sonidos y rugidos de las criaturas de Trappist Vitae? No tengo conocimiento alguno de edición de sonido y eso que he buscado, así que solo te lo puedo escribir. Como digo en el vídeo de Chantico, los Sexus hacen sonidos que parecen silbidos. En el caso de los Montanae podrían parecer código Morse porque lo usan para comunicarse. No llegan a sonar como un pájaro, pero casi. Todos los octápodos acuáticos menos los monstrofundus, los únicos que respiran agua, pueden hacer sonidos de chasquidos bajo el agua. Unos para comunicarse entre ellos, a lo de fino pájaro, para intimidar o para utilizar su ecolocalización. Los octápodos terrestres, en cambio, hacen sonidos muy graves que más que oírse se sienten al aire vibrar. Los Xenodraco hacen sonidos que parecen de ballena mientras vuelan, especialmente las especies territoriales. Los Omnicoclea pueden hacer sonidos parecidos a silbidos fuertes hechos para atemorizar y o aturdir a sus rivales. Las especies pequeñas de hexápodos hacen sonidos parecidos a los de una ratita, es el símil más cercano que se me ocurre. Los más grandes, en cambio, hacen graznidos, parecidos a los cuervos o a los cantos de apareamiento de los renos. Todos con la excepción de los Carnivorous, quienes suenan muy parecidos a un cocodrilo. Por último, los Alangum suenan como cuando coges un tubo elástico de plástico y lo giras en el viento. Al moverse hace un sonido parecido. Las demás especies no producen ruido, o al menos son tan flojos que no lo oímos como en el caso del Stauroduca y de los nanobios, parecidos a lo de las hormigas, o sea, no el ruido sino que el concepto. Hacen ruido, pero es tan pequeño que no se oye en sí. Eventualmente, cada especie tiene su sonido particular, pero englobándolos así, la pregunta no acapara todo el vídeo. Siento que esa respuesta no haya sido tan satisfactoria, pero se ha de tener en cuenta mis limitaciones. No me podríais pedir que haga modelos 3D de las especies de Trappist Vitae, por ejemplo, porque tengo nulo conocimiento de este campo. 8. ¿Pueden haber mutaciones de color como en el caso del albinismo? Se pueden presentar diversas mutaciones en el color, desde albinismo, melanismo y vitiligo. Debido a que la naturaleza de su reproducción es asexual, las mutaciones se dan más seguido, por lo que aunque no sea un número tan alto, lo es más en proporción a lo que hay en la Tierra. No hay discriminación en cuanto a anomalías del color como los cuervos o con los humanos. Recordemos que la mayoría no pueden ver. No obstante, pueden comportar problemas de salud como cáncer de piel o mayor posibilidad de ser identificados por los poquísimos depredadores que puedan ver.
Las fundas de los Semicochlea y Omnicochlea no suelen cambiar de color. Los Metus nigrum tienen una variante del albinismo bastante peculiar de cuyo origen se desconoce que los torna rojos atigrados. 9. Sé que ya los he hecho, pero ¿cómo son los ancestros de las especies? Y me refiero a las demás especies animales y pérneas, entre otros, exceptuando a las especies extintas que mencionaste en la serie y en las preguntas y respuestas. ¿Cuáles hubieron además de estas especies, géneros, familias y demás extintos? Bueno, como son tantas especies, englobaré solo los antepasados de cada género. Los Capilosomacquae fueron los primeros de las demás especies del orden Belae, entre los que están los Ursomorphus, Lentos, Hydrosite y Gyromus, que se adentraron al mar. Aprovecho para pasar las imágenes. Los Oridurus estarían en otra región del árbol de los Terractópoda. Los Acauctópoda, por su lado, tendrían a los Monstrofundus, los primeros en sumergirse en las aguas. Los Magistostatum, entre los que estarían los Alkinospatula y los Macrophagocae. Los Platypodae, por su parte, tendrían como antepasados de los Loricamus y de los Terratrapist al Protoloricamus, primo evolutivo de los Ambistomatrapist. Ya saliendo de los Octópoda, hallamos a los Hexápoda, entre los que están los Diversimotus y Cunucomotus, rápidos y carnívoros, Metus y Botrus. Los únicos de los Hexapodae que fueron a los mares, y los Omnitopus Chiquechalos, los únicos supervivientes de la familia de los Neovisio. Los Sexus, en cambio, se parecían bastante a los Sapiens, quienes, como los humanos, tenían una gran variedad de competidores de su mismo género con los que competían en su prehistoria antes de que estos prosperasen. Estos pertenecían a una familia de semicocleas sexuales, pero solo estos desarrollaron una reproducción sexual de verdad. Yendo a los Hominicoclea, tenemos a los Cephascutum y a los Arachnophysis dentro de la familia de los Planum, y de los Altae solo tenemos a los Bípoda. Los Oculus, aparte de tener Rhanomorphus, tenían entre muchos otros Amarus-herpus, Sicarudactyla o Gravicorpus. Dentro de los Acoclea, en la familia de los Pistimotus, en el orden de los Damerismae, nos podemos topar con los Colorinfirma, Pistifissis, Infirma, Abisus, Gravium y Papyrofistis. El orden de los Larga, en cambio, tiran a los Largobucium, Trapisquamata, Pistiremotus y los Vorax, la primera especie de este orden en salir de los mares. La familia de los Avimotus desplegó del suelo poco después de la extinción del Oculótico, por lo que no son tan diversos. Entre ellos podemos toparnos con los Xenodraco y los Tabitrapist. Saliendo de los Complexuzón y entrando en los Simplezón, los Radialus son fósiles vivientes. Los primeros de estos aparecieron en el Simplebiático. Jamás se diversificaron demasiado aparte de Luxephysis, quienes aparecieron en el Omnicocleico temprano. Los Similartrópoda, en cambio, se dividieron entre los Octaipodexi, en donde están los Mortufagi y los Miliapodomorphus, la única especie de los Octaipodexi que salió a la Tierra, y los Hexaipodexi, en donde nos encontramos a los Crustacophysis y los Tyrannomotus, de quienes solo los terrestres sobreviven. Aparte están los Altus, los considero como rebeldes ya que aparte de ser fósiles vivientes, no están unidos ni a los Thon ni a los Azón. Y hablando de los Azón, aquí nos podemos topar a los Perimobilum, los más cercanos de entre los Azón y los Altus. Por otro lado tenemos a los Vermicae, los Vermimotofagas se quedaron en el mar y los Serpumotus no, solo el Serpumotus ha sobrevivido con respecto al resto de su familia, pero el eslabón entre los Serpumotus y Vermimotofaga era anfibio, de ahí esta dualidad. Los Calimae, en cambio, se dividirían entre los Lanobios y los Terraducae, los Aducae un poco más apartados de los Lanobios y Terraducae. Y hablando de los entre comillas flora, tenemos a los Nicolotrapist, de nuevo fósiles vivientes que han presentado bastantes especies pero que nunca se han alejado de su plan corporal. Hay otros nanoflóridos vivos que no he explicado y o que están extintos. Los macroflóridos, en cambio, se dividen en dos. Los Corallomorphus, Vitalvulcanum y Falsovulcanovita. Los Motoperniae, por otro lado, se dividen entre los Antiintuitus y los Anonyxus, quienes empezaron a moverse. La microbiota, por otro lado, tiene tanto especies que he mostrado como que no. Y algunas extintas. Estos son los seres vivos más parecidos a cualquier cosa que pueda haber en la Tierra. Esta similitud entre los seres más primigenios y simples reforzaría la teoría de la panspermia, que dice que toda vida del universo habría llegado del espacio. Se cree por esto que el material espacial que dio lugar a la vida de la Tierra y a la de Trappist podría tener el mismo origen. Ojo, esto no es 100% canónico, es una teoría que existe en este universo. Otros géneros extintos que no he explicado jamás pero que son interesantes igualmente serían los Riboavitare, Basucornis y los Ptenomagna. 10. ¿Los Falsovulcanovita flotan en el agua? Sí, los Falsovulcanovita tienen bolsas de aire encima que les permiten flotar. Desde fuera solo verás una esfera. Si esta es pinchada, se hundirán, pero pese a ser finas tienen una resistencia muy fuerte. Ni un disparo de escopeta podría apenas hacerle un rasguño. 11. ¿Los Hydrosite Naquon van tanto en tierra como en agua? Los Hydrosite Naquon pueden arrastrarse por las playas a lo monstruo de Gio, pero por su peso y como sus patas no están adaptadas a erguirse, solo se pueden arrastrar en sí. Uno no se topará jamás con un Naquon varado en la playa en apuros ya que se pueden desplazar mínimamente, no obstante, es muy raro encontrarse a uno fuera del agua. Se dice que a futuro se desarrollará mejor para la vida acuática. Su intromisión íntegra al mar es muy reciente, de hace apenas 1 millón de años y medio. 12.
¿Cuál es el fósil de la imagen del Solosomina del segundo capítulo de Trapis Vitae? El fósil que se ve en esta imagen era un quiño de los Sapiens Trapist. Este, no obstante, no es canónico debido a que lo rediseñé. Lo que sí es canónico es todo lo concerniente a la Solosomina. 13. ¿Cuáles son las otras islas de Trapis Vitae? En total, en Trapis Vitae hay 1.7 millones de islas. Así que decírtelas todas sería un poco absurdo, pero las más importantes aparte de las del archipiélago serían Isli, Neli, Misli, Tlapatlik, Atleinemic, Kitalmina, Akolmitzi, Asayakatl, Shali, Nochipa, Mesli, Nenet y muchas más. La mayoría son volcánicas o atolones inhóspitos, pero algunas tienen formas de vida bastante extrañas para ser de Trapis Vitae por su energía con el resto de continentes. 14. ¿En Trapis Vitae hay material o minerales que no hay en la tabla periódica o nunca haya existido en la Tierra? No me gusta dar de respuestas tan cortas, pero de manera corta, no. Los elementos de la tabla periódica son iguales en todo el universo. Hay algunos que no están en la Tierra como el liferomio o el unucodio, pero en esencia en Trapis Vitae hay lo mismo que en la Tierra, solo que en porcentajes distintos. 15. Después de la última extinción, ¿hubo más estructuras además de los monolitos de Tlaloc hechos por los Sapiens Trapis como murallas, castillos o estatuas de hormigón de algún lugar? Tras el episodio que desencadenó la extinción del Oculótico, solo hubo una sola estructura conservada. Mucho se teoriza de si fue construida por el último Sapien Trappist. Era un monolito que, traducido, rezaba: en toda nuestra historia acontecieron pestes, guerras y devastación, miles de años de sangre, pero ninguna tal como la gran noche, el día en el que la tierra rugió, la muerte del mundo se cernió. Fuera de eso, nada. Seguimos con V, que también comentó en mi anterior vídeo y por eso también le saludo. Pregunta. Bueno, paso de ver todo esto. En resumidas cuentas me pregunta dos cosas. La primera es qué tan compleja es la vida de Trapis Vitae. A causa de que la mayoría de especies se reproducen mediante la mitosis, no pueden otorgar mucha diversidad genética. Solo hace falta ver los sistemas respiratorios, digestivos y demás. Tienen lo justo para que funcione y poco más. Los Hydrositin elephantum, por ejemplo, podríamos decir que tienen la misma complejidad que un caracol y da gracias, cosa que no le impide ser gigantesco. No obstante, justamente gracias a la mitosis, las mutaciones genéticas están a la orden del día y por lo tanto pueden moverse dentro de los nichos ecológicos más rápidamente. La segunda pregunta es sobre si en las religiones no animistas de los Sapiens Trapist hay mitos sobre la creación del mundo. Pues sí, las hay. No tenían una ciencia empírica, le buscaban la explicación a diversos eventos naturales con sucesos sobrenaturales. Las religiones Uttaristok, Shasta y Kliningit tenían mitos de la creación muy semejantes, pero a la vez muy básicos. Dios existía desde siempre, y si existía Dios, el mundo también, por lo que para ellos no había nada que explicase el inicio del universo ni su final, pero sí los eventos naturales que ocurrían ahí. No obstante, eso ya es otra historia que difiere de religión en religión. Los Tugineda creían que antes de que nada existiese, Aun-Ra era la única consciente del universo. Es así que para no sentirse sola, creó a Kayutayuk, Mahaha, Inukpasukyuit y Amautalik. Kayutayuk y Mahaha tuvieron a un hijo, Kurrike, semidios del fuego, es decir, era un ser divino pero no un dios en sí, algo semejante a la distinción entre los Aesir y los Valar de la mitología nórdica. Al mismo tiempo, Inukpasukyut y Amautalik tuvieron a una hija, Barramundi, semidiosa de la nieve. Barramundi y Kurrike tuvieron a un hijo, Bunjil. Bunjil al crecer se volvió travieso y maleducado, por lo que sus 4 abuelos le mataron y en su cadáver habitaron, en forma de carne, agua, tierra, lo vegetal, fuego y hielo, es decir, el mundo. La religión Imaxix, por otro lado, en la mayoría de sus culturas se creía que en un inicio solo existía el calor y el frío, dos seres complementarios que se odiaban. No obstante, no tenían ningún espacio en el que luchar, ya que al ser lo único existente en ese momento, lo eran todo y nada a la vez. Es así que se decidieron a crear el mundo. Inicialmente se golpeaban constantemente, creando vientos huracanados y tormentas, pero pronto se enamoraron y pasaron de luchar a danzar en círculos, creando el ciclo de día y noche. Por eso las semanas de los Imaxis se dividen en 4, dividido cada 4 en 2, entre día y noche, un par para una pierna de día y de noche, otro par para la otra pierna de día y de noche, y los otros 2 para las 2 otras piernas traseras. Al ir en círculos, creían que cada par de piernas iba y retornaba sucesivamente. No obstante, otras versiones aseguran que en realidad se persiguen porque su lucha aún no ha acabado. Que si uno está enamorado del otro y le persigue en círculos a lo Tom y Jerry, lo cierto es que es complicado hablar de una sola religión Imaxix. Finalmente, la religión Evixen creía que el dios Cóncavo, el dios de dioses, organizó una batalla entre todos los dioses que vagaban por el vacío. Tenían que crear un mundo en el que reinar. Unos dioses querían un mundo lleno de caos y otros querían otro más estable, en donde las cosas siempre cayesen abajo, en donde hubiera gente que les rindiese culto y en donde los metales se fundiesen con el calor. Se dio pues la batalla del vacío.
en donde los dioses ordenados ganaron y crearon el universo actual con las normas que dijeron. Hablaros de todos los dioses de Vixen actualmente descubiertos sería absurdo, ya que son una auténtica burrada. América Apu me pregunta, ¿cuál es el número aproximado de especies vivas de Trappist? En total hay 198 especies de Trappist vitae fósiles aún vivas dentro del canon y otras 33 extintas, por lo que en total hemos dado por el momento 231 especies de Trappist vitae. Bueno, y estoy subiendo dependiendo de los vídeos que vaya haciendo contando a este. Usuario sin nombre, lo llamaré User, pregunta, ¿cuánto registro fósil tiene Trappist vitae? Gracias a georradares se estima que se ha descubierto un 76% del material fósil de Trappist vitae, esto sin contar petróleo. Esto es mucho teniendo en cuenta que no pueden hacer excavaciones masivas en el planeta por el bien de la fauna. Hay más diversidad de especies gracias a la velocidad a la que se adaptan y evolucionan, pero no hay tanta cantidad a causa de que el planeta es bastante más joven que la Tierra. Pese a eso, recalco, hay bastante más diversidad y especies que en la Tierra cuando tenía su edad. Trappist ha sido históricamente un planeta bastante frondoso. User me pregunta también, ¿hubo otras especies de Alangum antes de la extinción? Del género Alangum no. El Alangum alangum fósil viviente es el único en toda la historia. No obstante, hay otros de su mismo orden, Alangae, que presentaron un plan corporal semejante como los géneros Delphinaeris, Papilophysis, Nanoalis o Dracumotus. Ahora, de nuevo, vamos con la segunda tanda de preguntas del Viacolón. 1. ¿Hace cuándo surgieron los Sapiens Trappist en Trappist vitae? Bueno, si contamos la llegada de los humanos al planeta en el año 1.200.000 aproximadamente después de Cristo, el género Sapiens habría aparecido hace 30 millones de años. La especie en sí hace 25 millones de años y su extinción hace 24,5 millones de años. En total existieron 500.000 años. 8 milenios de este tiempo es lo que se tiene por escrito. 2. ¿Qué comidas vegetales y frutas comían los Sapiens Trappist? Lo malo de los pernias es que los pocos fósiles que dejan son bastante ambiguos. Se cree que se alimentaban de diversas especies de antepasados de las pernias como los Pernium carminae, Pernium caelis, Pernium menta y Pernium aurum, es decir, los antepasados de las pernias hoy en día. Ellos, de hecho, con selección artificial, generaron pernias más grandes, antepasados de las actuales menos de las de Xochiquetzal. Las castas más altas podían alimentarse de diversas especies de pernias móviles mientras que estaban vivas, un manjar que hoy en día recuerda a los restaurantes en los que uno puede comerse vivo animales marinos mientras se mueven. De carne, en cambio, cazaban diversas especies de Oculus. Sus favoritos fueron durante un tiempo los ranomorfos, pero cuando desarrollaron la ganadería de Omnitempomanduca, Raremorus y Dirriverum, dejó de ser el plato estrella. Aunque claro, todo esto cambia de región en región. Mientras que los Chuguinadak se alimentaban de Pernium menta y de Raremoris, los Imaxis gozaban de los Pernium aurum y con los Riverum. Se ha de tener en cuenta que a la hora de hablar de una especie sapiente, es complicado hablar de su alimentación a nivel general, no por lo que tienen a su alrededor específicamente, que también, sino que también por la cultura. A quienes no se alimentan de diversos alimentos porque les parece asqueroso como los británicos con el conejo, por religión como los musulmanes y judíos con el cerdo, o porque no pensaron en ello como los occidentales con los insectos. Delimitarlo es complicado, pero lo he hecho lo mejor que he podido. 3. En Trappist vitae hay cuevas de un gran tamaño o que asimismo espero que estén explorados como la cima Humboldt en Venezuela. ¿Tienen flora y fauna? En los montes occidentales del Tlaloc hay bastantes cuevas, no obstante debido a la lluvia ácida, nada prospera demasiado, menos aún flora. En Esquimil en cambio, sí. Mictlatecutli es una enorme cueva en la que podemos toparnos con Filupernium cavernum y con las especies que allí se metan, especialmente Arachnophysis caverna. No obstante, no hay ningún zoon que sea endémico de ahí. Es un lugar húmedo a causa del líquido intrapérnico que se queda estancado en el suelo. Esto lo convierte en el abrevadero más nutritivo y concurrido de todo el universo observable, con el pequeño bosque en la entrada y una suerte del agua dulce que lo rodea. 4. En Trappist vitae hay mesetas exploradas o no como la meseta Curupira en Venezuela, pero tanto si es así como no. ¿Esa meseta tiene fauna y flora? Por haber mesetas por el estilo hay, de hecho incluso más que en la Tierra. Recordemos que este planeta tiene menos gravedad, por lo que las elevaciones de tierra pueden ser más altas. Las tres más importantes son Chichimitl, Tonatiuh y Xolotl. La única flora que puede llegar hasta ahí son las filupernias, quienes se fertilizan ahí gracias a los desechos de los animales que les llevan ahí. Las pernias, en cambio, al crecer solo en el suelo circundante, ahí no llegan. Mucho se ha teorizado con el equivalente terrícola con que ahí podrían encontrarse vida extraordinaria. Hay quienes hablan de los últimos dinosaurios, pero esto es absolutamente inverosímil. Si hablamos de colosales dinosaurios en un terreno tan reducido, la consanguinidad y los recursos reducidos no podrían haber permitido un desarrollo real. En Trappist vitae esto es igual. Lo que sí que hay son diferentes especies de nanobios.
el equivalente de los insectos de los que hablaré luego, que han evolucionado exclusivamente ahí aparte de ser lugar frecuentado por especies voladoras. 5. ¿Cómo se llaman los mares y océanos de Trapis Vitae? El océano que hay entre Chantico y Tlaloc se llama Sipactli, mientras que el océano que toca el archipiélago que hay entre Chantico y Tlaloc, en la otra parte del planeta, se llama Océano Chalchutlicue. El océano que rodea a Xochiquetzal se llama Océano Xochiquetzalano y el que rodea a Isquimili se llama Océano Hala, el cual se divide entre el mar alto o abisal y el mar bajo. El golfo del norte de Chantico se llama Mar Chanticano y el golfo septentrional de Tlaloc se llama Mar Tlalocano. 6. ¿Qué lugares de los océanos de Trapis Vitae? La pregunta no está terminada. En un inicio intuí que esta pregunta hacía referencia a qué partes de los océanos de Trapis Vitae no están explorados. No obstante, antes siquiera de que pudiese responder esta, el Vía Colón me envió una pregunta que prácticamente es esa. No la pondré porque el límite de preguntas por cabeza en cada vídeo de preguntas y respuestas son 40, y esa es la pregunta número 60 por ahí, por lo que no la incluiré aquí. Desgraciadamente, como la pregunta no está terminada, no puedo responder a nada porque no sé a qué se refiere. Lamento las molestias. 7. ¿Todas las especies de género sexos y los Sapiens Trapis tenían algo así como historias, leyendas y mitos como la leyenda del pie grande o en la tierra o relatos de criaturas extrañas del océano? En ninguna especie de los Sexus hay leyendas así, que creo que podríamos llamar criptozoos, seres de cuya existencia aún no se sepa. Hay religiones, sí, pero esta es muy primitiva y solo ocurre en una sola especie. No han llegado a formar criaturas mitológicas y mucho menos criptozoológicas. De los Sapiens Trapis se cree que también, pero no se sabe si son criaturas extintas cuyo material genético no se ha conservado o de si son invertebradas. En algunos ejemplos sí que es obvio como el Sapien medio Rivium, pero de otros no se sabe como lo que se ha traducido como la mole, quien lo traga todo al llegar a una población o de las estrellas. Muchas teorías conspirativas se han hecho con estas formas de estrellas, ya que parecen vagamente antropomorfas, de si los aliens y todo eso, pero se cree que podría ser más bien mitológico. Una casualidad. Sobre criaturas marinas solo tenemos constancia de los borrones. Al tener electrolocalización, el agua no era un impedimento para ver a través de ella, por lo que no había mucho misterio y por lo tanto no desarrollaron monstruos marinos reales. Se cree que estos borrones en cambio eran las criaturas que se movían más rápidamente y que no tenían tiempo de detectarse bien. 8. ¿Qué tipos de vehículos, barcos y botes, así como también como armas, instrumentos, tanto de música como de construcción, utensilios como de cocina, casas de cemento, madera, viviendas y edificios, así como vehículos de transporte militares que hacían y tenían los Sapiens Trapis? ¿Cómo eran y se veían estos vehículos de madera? Los Sapiens Trapis tenían barcos pequeños para pescar, no llegaban a ser grandes a causa de que ninguna civilización con alta tecnología había llegado al mar. Los ríos, pese a existir y a hacerlo más que en la actualidad, no tenían la capacidad suficiente como para embarcaciones grandes. Casas no eran de madera ya que en Trapis Vitae no existe. Lo hacían todo en cemento, fango y piedra. Al no tener bases de construcción asequibles, muchas de estas requerían formas geométricas estables como semicircunferencias o pirámides. Se cree que esto ayudó a su conservación. Usaban diversas herramientas de piedra talladas para aplicar al cemento, picos y palas para tomar la roca y escarbar fango. Estas, al estar hechas de una sola pieza, requerían de la manufacturación de artesanos especializados. Si necesitaban llegar a altas alturas, usaban montones de bloques de material que fuese, aunque de nuevo esto difiere de cultura en cultura. Los utensilios de cocina como cuchillos y palos para mezclar también estaban hechas de la misma materia. Para comer se solía usar las manos, aunque la cultura Chugo y Nadak usaban pinchos para clavarla en la comida y llevársela a la boca. Obviamente con las pérnigas no se podía hacer eso, para calentar usaban cazuelas y demás. Los Sapiens Trapis usaban a otras especies como Riverum, Cogomorphus y Constantinus como montura. Esto dependía de la cultura y del estatus social, claro está. También se teoriza que la cultura Kuloscap usaba a los Lacom, parientes de los Riverum. No obstante, como no tenían escritura, no se puede saber bien. Aparte, muchos usaban carros impulsados por estas especies, y los Imaxis de más al sur usaban a esclavos de su propia especie, pero de culturas distintas para ello. No se conserva mucho de ello porque al ser muy difícil conseguir materiales para estas construcciones, solo los más adinerados podían permitirse el lujo de usar carros, siendo un símbolo de estatus. Los demás, en cambio, debían conformarse con las especies en sí o yendo a pie por caminos. Sus armas, por otro lado, solían ser hondas o arcos. No podían lanzar en sí, ya que sus cuerpos no requerían de ello, pero usar ondas y arcos requería poco esfuerzo. Al tener 4 extremidades manipuladoras delanteras, podían disparar con arco mientras usaban escudo, los cuales estaban hechos con un marco de algún material duro y con membrana exterior pérmica tensada. Se ha de tener en cuenta que a causa de la forma física divergente de los Trapiens Sapiens con respecto a la humana, el trabajo de ergonomía de muchos de estos utensilios era distinto, por eso a veces se ve tan extraño. 9. ¿Cómo era la sociedad de los Sapiens Trapis? Y me refiero a qué cemo era su, para así decirlo, comercio, robo, seguridad tanto de los lugares como de los lugares y de los ejércitos. ¿Vestían? ¿Cuáles eran sus ropas? ¿Cómo eran estas?
su armamento para cuando iban a una guerra y su filosofía. ¿También tenían algo así como cultos y sectas y etc.? Los Sapiens Trapis tenían diferentes sociedades, por lo que es difícil hacer una valoración de todas. Podría decirte que en estas culturas, dentro de cada sociedad, no había gente más poderosa que otra. Sí había personas con poder político o religioso, pero no se les consideraba como superiores a los demás. Entre culturas sí podía haber este sentimiento supremacista, pero no entre individuos. Las guerras no solían ocurrir, que eso no significa que no hubiera, pero los intercambios fuera de lo comercial tampoco. Solían cubrir sus lomos para evitar ser dañados por la luz del sol. Fuera de eso, había culturas que se tapaban la región de los genitales, otras que tapaban las extremidades, las partes con queratina salvo la suela de sus pies, ya que ésta estaba en contacto constante con el suelo, así no ensuciar tela y demás. Lo que sí que les daba bastante igual era el color. No podían ver, por lo que para compensar esta carencia de decoración, solían usar accesorios y ornamentos. Aquellos más acaudalados se podían permitir usar ornamentos de metal, ya que así eran más notados por su sentido de electrolocalización. Aunque hubieran clases sociales, estas no determinaban el valor de una vida ante la otra, solo del poder adquisitivo. Tienen esclavos, pero solían ser de orígenes étnicos distintos a la del amo, ejemplificación de sus supremacías étnicas generalizadas. Lo único que podían hacerte ganar el odio de los demás era un crimen, pero de nuevo el crimen variaba de cultura en cultura. En unas matar era pecaminoso y en otras bastaba con sentir atracción hacia individuos del mismo sexo. Las penas derivaban de sociedad en sociedad. En muy pocas había la pena de muerte o la tortura, pero sí que había cadena perpetua o destierros. La seguridad rara vez usaba la violencia, pero cuando lo hacían eran tajantes. Matar a un criminal era motivo de destierro incluso si era en defensa propia. En la guerra los nobles guerreros se podían permitir bastones de metal e indumentaria de este mismo material para defenderse. Lo más prioritario a proteger era la nuca, puesto que eran donde la mayor parte del sistema nervioso central permitía trabajar. Las partes acorazadas eran lo menos prioritario, pese a seguir siéndolo. Para poder moverse, hacían espacios entre las piezas de las armaduras, la cual, en el caso de los soldados más pobres, acostumbraban a ser de piel tensa, de seres móviles grandes, una suerte de cuero. Explicaría sobre su armamento, pero eso ya lo he hecho en el minuto que aparece en pantalla. Sus filosofías, por otro lado, no derivan solo de una cultura, sino del movimiento filosófico y del filósofo. Hablaré, pues, de las dos corrientes filosóficas sapientes más importantes. Una, sinsentidismo. Esta afirmaba que la realidad era una ilusión y que lo único que existía era la mente. El sentido de la vida no existía y buscarle uno no tenía mucho sentido, por lo que morir tampoco era nada importante, ya que solo se perdería lo material. La mente seguiría. Se decía que como lo que se quiere saber es una ilusión, nadie sabía nada. Uno debía de despojarse de los bienes materiales y de las concepciones preestablecidas, entre ellas, el supremacismo étnico tan común entre las sociedades sapiens. 2. Sapiencismo. Esta afirmaba que si la mayoría de las sociedades habían llegado a ciertas conclusiones, como que matar sin sentido estaba mal, que para conseguir algo se debía trabajar duro, o que era preferible tener hijos, era porque esa era la verdad universal si, pese a tener dioses distintos, se habían llegado a conclusiones parecidas. Lo que no se tenía en claro, en cambio, sí era debatible. Una secta se define por un grupo dirigido por alguien que manipula a quienes le siguen para conseguir un beneficio. Muchos piensan en sectas religiosas con togas y sacrificios humanos, pero de esas solo se cuentan con los dedos de una mano. Otros, quienes sepan más del tema, sabrán de organizaciones como Palmar de Troya, los Hijos de Dios e incluso el Ku Klux Klan. No obstante, también hay otras que no tienen carácter religioso como Charts.org, Smart Plus e incluso hay quien afirma que algunos influencers como Yados son sectarios por ciertas características de sus cursos de emprendimiento. Antes he dicho que las sociedades sapiens no solían tener jerarquías, pero eso no impide a nadie saltarse las reglas. Es como la Tierra cuando se mata a alguien de su misma sociedad. Ninguna cultura impulsa eso, pero hay quienes lo hacen, pues en Trappist igual. Hay menos y son menos propensas, pero por haber hay. 10. ¿Los sapiens Trappist que vivían en los desiertos de Tlaloc hacían estructuras como las egipcias como las pirámides? Los sapiens Trappist no tenían este sentimiento de egocentrismo como nosotros, por lo que jamás harían estructuras tan grandes. Igualmente habría monumentos interesantes, pero no veríamos pirámides así de grandes a menos que tuviesen alguna funcionalidad especial, ni en el desierto ni en ninguna otra parte. 11. ¿Hace cuánto ocurrió la última extinción de Trappist vitae? Teniendo en cuenta el momento en el que la humanidad descubrió Trappist vitae, alrededor de 1 millón de años en el futuro, no mucho pero bueno, la extinción del Oculótico fue hace unos 24 millones de años. Suficiente como para que criaturas colosales apareciesen, pero no tanto como para que la vida se diversificase realmente. 12. ¿Cómo se reproducen todas las especies de Trappist vitae? Bueno, en Trappist vitae hay diferentes maneras de reproducirse. Las filopernias generan frutos asexualmente. Cuando llegan a cierta madurez, desprenden un olor atractivo que impulsa a diversas especies a alimentarse de él.
Al expulsarlas de su organismo, lo que haya quedado del sistema digestivo se alimentará del abono de su alrededor para crecer. Las pernias, por otro lado, al ser reventadas, sea porque alguna especie se la haya comido o por su edad, dependerá de la especie de pernia, su líquido cae al suelo y de nuevo, dependiendo de la especie de pernia, X cantidad de líquido equivale a X pernias a nacer. Las Pernium dispararos, en cambio, mediante chorros a propulsión, expulsan material reproductivo para reproducirse. Si cae en la tierra crecerá, pero si lo hace sobre un ser vivo, más de uno lo harán y lo harán dentro de él, consumiéndole. Los Phytavulcanum, al llegar a cierta edad, derrochan toda su energía en desprender semillas al agua. Estas, por su composición, flotarán por el mar, hasta encontrar actividad volcánica, momento en el que tragarán agua para llegar al volcán. Hay crecer y hay alimentarse de los químicos que ésta expulse. Cuando más exposición a estos gases, más semillas saldrán del individuo y más fértiles serán. Los Falsovulcanovita, en cambio, están diferenciados en machos y hembra, cosa que significa que si dos individuos del mismo sexo biológico se encuentran, uno cambiará de sexo. Si son dos machos, el más pequeño pasará a ser hembra, y si son dos hembras, la más grande pasará a ser macho. La hembra expulsará sus células reproductivas al agua y el macho también. Estas se unirán y empezarán a desarrollarse en el agua hasta acabar siendo adultos. Finalmente, y la más polémica de mi canal, sería el caso del de los Thorn. Durante un tiempo se atiborrarían de comida hasta duplicar su peso. Con esto tendrían casi todo función motora y física. Todas las células del organismo entre comillas original se duplicarían al unísono para formar nuevo tejido para el nuevo individuo. Este proceso es doloroso y extenuante, y al realizarse la separación con éxito, ambos harán lo posible para alimentarse. Para evitar tumores en este proceso, estas especies desarrollarían células muy resistentes, y en caso de que esto ocurriera, serían sustituidos por otras hechas por teguros, quienes ofrecerían material para nuevas células. Finalmente tenemos al microbiota de los nanoflóridos, quienes al ser unicelulares, solo les basta con hacer la mitosis de toda la vida. 13. ¿Cómo los Sapiens Trapis llamaban a Tlaloc y a su planeta, o sea Trapis Vitae? Depende de la cultura, unos lo llamaban tierra, otros casa, otros mundo. Estas son las traducciones literales, pero no sonarían así. Recordemos que no tienen el mismo sistema fonético que nosotros. Los nombres más entre comillas raros que tienen, como Imaxis o Subinadak, vienen de mitos norteamericanos que los científicos les darían. Se ha de entender que ellos, al no haber conquistado todo su mundo, no entienden lo grande que es. Diversos matemáticos lograron descifrar su tamaño y su forma geométrica como lo hicimos nosotros en su día. No obstante, la única tierra emergida que conocían era Tlaloc, así que a lo que llamaban mundo era el continente en sí. 14. Los Sexus Insularis Occidentae, Rossus, Simium, Orcus y los Sapiens Trapis tenían guerras, hablaban el mismo idioma y montaban a los Cunicomotus. Bueno, los Sapiens Trapis, los Sexus Orcus, Sexus Insularis y Sexus Insularis Occidentae no, obviamente. Solo los Sapiens Trapis y Sexus Montanae hacían guerra, y solo los Sexus Montanae montaban al Cunicomotus, el resto ni lo uno ni lo otro. A los Sexae, que no sean ni Rossus, ni Montanae, ni Sapiens Trapis, imaginaoslos como monos, o al menos la concepción típica que tenemos, porque muchos monos presentan comunicación y comportamiento bélico, pero los demás sexos no tienen ni religión, ni guerra, ni montura, ni nada. 15. ¿Los Sapiens Trapis domestican animales? Sí, los Sapiens Trapis han domesticado animales para montar como los Riverum, Constantinus, Cogomorphos y se teoriza que también a los Lacum, pero de estos no se sabe exactamente. Para comer, en cambio, domesticaron a Omnitempomanduca, Ranemoris y Riverum. Sí, algunas especies o comían Riverum o los montaban a ambos, como algunas culturas de las estepas del centro de Asia, con los caballos. Aparte de mascotas, algunas personas más acaudaladas se hacían tanto con Sexus antepasados comunes de los Sexus y hermano evolutivo de los Sapiens como con Velus familiaris. Siguiendo tenemos a Smile Pixel, quien me pregunta un par de preguntas, vayamos en orden. 1. ¿Hay estaciones en este planeta? Mientras que la inclinación del eje de rotación de la Tierra es de 23,5 grados, en Trapis Vitae es de 3,2 grados. Por existir, las estaciones existen, pero son mucho más leves y solo se notan en los polos, por lo que ninguna especie migraría ni hibernaría. 2. ¿Qué nivel de gravedad hay en este planeta? Recuerda, eso cambiaría mucho la forma de vida en el planeta. La masa de Trapis Vitae es un 20% menor a la de la Tierra, por lo que la gravedad sería un 20% más baja. Esto permitiría a las especies más grandes, no mucho más que en nuestro mundo. Aparte, las irregulares mareas estarían más acentuadas que en la Tierra. 3. ¿Hay ciclo del agua? Sí, funciona como la Tierra, aunque actualmente Trapis Vitae sea un poco más seca que esta, por eso hay tan pocos ríos, pero por haber hay y tienen la misma función en el ciclo del agua que la Tierra. Esto es más bien por este periodo geológico en específico. La gravedad tal vez influye en la densidad de las precipitaciones y en la altura de las nubes, pero poco más.
En esta ilustración que hace de portada para el vídeo de Esquimili se puede ver que hay una tormenta de nieve y en estas otras nubes, por lo que la respuesta es que sí. 4. ¿Cómo funciona la orientación de estos seres? ¿También está centrado en el oído como en la Tierra? Como dije en el vídeo de preguntas y respuestas de Trappist Vitae anterior, el sentido que más usan es la electrolocalización, nítido y a 360 grados. Esta es sensible a los campos electromagnéticos, por lo que, tal cual Paloma, la mayoría de seres de Trappist Vitae pueden orientarse respecto a los puntos cardinales y de su propia exposición mediante la electrolocalización, no tanto con el oído, que es demasiado simple como para tener esta función. 5. ¿Cómo evolucionaron los huesos allí? Los Anosis arcanus es el antepasado de todas las especies de Complexuthon. Este podría retorcerse para movilizarse, no obstante, para mejorar las acrobacias de esta especie, desarrolló dos regiones de su cuerpo más rígidas, de momento con una textura más parecida al cartílago. Esta ventaja les permitió tener bastante éxito, y empezaron a hacerse más grandes, alargando la secuencia de piezas más duras hasta que este obtuvo la textura ósea barra cartilagonosa, dependiendo de las especies, que todos conocemos. Los bicefalosis desarrollaron apéndices a banda y banda de la columna. En una se desarrollaría en el cráneo y en la otra el resto de huesos. Hoy en día hay especies que tienen solo columna y cráneo y otras que tienen todas las partes de los huesos. 6. ¿Las entre comillas plantas hacen fotosíntesis al igual que en la Tierra? Me centraré en los pernidos porque es el grosso de la flora fotosintética y porque es lo que creo de lo que hablaba al ser tan conocida. Estas esferas son puro líquido salvo en la membrana exterior y en el núcleo. Esta membrana tiene células fotosintéticas que recogen la energía solar, la almacenan en unas células llamadas transportivas que hacen recorridos de núcleo a membrana constantes para recoger esta energía y así alimentar al organismo. Bueno, me he pasado con la explicación. En resumidas cuentas, sí que hace la fotosíntesis. 7. Si los humanos variaron genéticamente dependiendo del planeta al que se fueron, ¿cuáles serían las variantes de cada animal terrestre en esos nuevos planetas? O sea, por ejemplo, si los humanos variaron genéticamente sus mascotas también y por ende otro montón de especies también. A ver, esto me obliga a irme un poco Trappist Vitae, pero bueno. Para más información, véase mis vídeos de proyectos de evolución especulativa del cocodrilo, del tiburón maco, del bicho bola, del caballo y del pingüino. Aparte, bueno, los humanos se hicieron con miles y miles de planetas, por lo que hablarte de las variantes de todas las especies de cada planeta sería algo un poco imposible. Los que más éxito tendrían serían los perros y los gatos. A estos, mediante selección artificial, se les diseñó para que se adaptaran rápidamente a los planetas a los que iban, incluso más rápido que los humanos. A los gatos también, pero estos no suelen adaptarse a las necesidades humanas y por lo general son más resistentes, por lo que su variación sería más lenta, incluso más lenta que la de los humanos. Lo que sí que sería un problema sería tema cucarachas, quienes se podrían colar fácilmente en las naves espaciales humanas y quienes vendrían plagas si el planeta al que vayan. De ahí que los gatos fuesen tan populares. No se tornarían gigantes ya que su respiración cutánea pasiva se lo impediría, pero igual podrían salir algunos verdaderos monstruos. Tema botánico también podría ser interesante. De una misma planta, dependiendo de su tratamiento, pueden salir diversas especies. Estas, con nueva tierra en la que crecer, desarrollarían especies muy extrañas. En el caso de Trappist T, no confundir con Trappist F, es decir, Trappist Vitae, como su suelo estaba tan lleno de minerales, salían hortalizas y frutas mucho más grandes, fértiles y de mejor sabor, por lo que devendrían productos de lujo. Otras especies a destacar podrían ser las libélulas, los canarios, para nada homenaje a Serina, o las salamandras. 8. ¿A qué distancia está el planeta del vídeo de hoy de su respectiva estrella? Trappist Vitae está a 1,2 unidades astronómicas de su estrella, lo cual se traduce a 226.500.000 kilómetros, un poco más lejos que la Tierra. 9. ¿Y ese planeta tiene satélites naturales? Trappist Vitae no tiene satélites, no obstante el espacio entre planeta y planeta es tan pequeño que estos prácticamente lo sustituyen. Esto parecería una tontería, pero son datos reales de este sistema estelar que de hecho existe. A causa de la proximidad con tantos cuerpos celestes de tal calibre, no satélites ni no planetas, sino que planetas directamente, las mareas son mucho más irregulares e intensas que en la Tierra. Esto lo aprovechan especies como los Vita Arena / Vita Vulcanum Polymorphisma para que cuando haya marea baja puedan ir a por carroña, o como los Trappist Comata que tuvieron que adaptarse a un estilo de vida más anfibio, tal y como pasa con los Ambiostoma Trappist. Los planetas que tienen influencia en la gravedad de Trappist Vitae principalmente son Trappist 1e, 1g y 1h. 10. ¿Ha ocurrido alguna catástrofe ecológica en este planeta? ¿Algo así como la extinción de los dinosaurios en la Tierra? Como explico en el vídeo de Esquimili, el de Tlaroc, el de Chantico y el de preguntas y respuestas, sí. Han habido periodos geológicos separados por extinciones masivas. La primera fue la extinción del Omnicoclea y la siguiente la del Oculus, la cual fue bastante peor, con una cantidad de calamidades situadas entre la extinción del Pérmico y del Cretácico. Esto ha entorpecido enormemente el desarrollo de la vida del planeta, pero bueno, eso no evita que la vida siga, aunque sea a tropezones.
11. ¿En qué nivel se encuentra la humanidad actualmente en tu historia? O sea, en la escala de, por ejemplo, en la vida real la humanidad está en tipo 0.7. Supongo que con esta escala se hace referencia a la escala de Kardashev, en la que dependiendo del provecho energético que le pueda dar una especie civilizada al universo se le divide en distintos niveles. Y sí, actualmente los humanos, basándonos en esta escala, estamos en el nivel 0, o bueno, 0.7. Para el momento en el que la humanidad ha llegado a Trappist Vitae, ya hemos conquistado Marte, Venus y Próxima Centauri, y ya hemos instalado una esfera de Dyson en el sistema solar, una hipotética estructura a nuestros ojos actuales que rodearía la estrella sin apenas interferir en su emisión de energía para así adquirir toda su radiación con paneles solares. Se teoriza que, para este punto, ya habríamos llegado al nivel de civilización de tipo 2, y si aparte hemos llegado a otros dos sistemas solares, podríamos intuir que hemos llegado al nivel 2 o 2.0003. Para llegar al nivel 3 tendríamos que aprovechar toda la energía de una galaxia, y si solo tenemos 3 sistemas de 200.000 millones, pues nos queda bastante para llegar al tipo 3. Otros avances tecnológicos dignos de mención: la criogenización, el impulso antimateria, los martillos mencionados en el vídeo de la evolución especulativa de los humanos y los pingüinos, altas mejoras en cuanto a la edición genética, aunque sea ilegal, y el provecho de casi cualquier sustancia del universo para crear combustible. 12. ¿Ya sucedió el apocalipsis del anticristo y eso, o ya no se cree en la religión? Esta pregunta me obliga a hablar de religión, por lo que si eres sensible a esos temas, ten discreción. Intentaré ser lo más objetivo posible. Como se puede ver, la humanidad sigue existiendo en el plano terrenal, por lo que no ha ocurrido nada parecido al apocalipsis abrahámico. Como en la vida real, en este universo no se puede saber a ciencia cierta si Dios existe o no, o al menos en ese momento aún no de manera empírica. No quiero ni afirmar ni negar de manera rotunda la existencia de eventos religiosos en mi mundo para evitar polémica y también porque no es el tema de estos vídeos. Pero al menos en este lore, si es que el Armagedón se pudiese dar, que de nuevo ni yo lo puedo asegurar, aún no. Y respecto a las religiones, estas perderían una gigantesca cantidad de creyentes y sus instituciones perderían poder, pero en el momento en el que ocurre esta historia, quedarían aún, pero solo 4 gatos. Te recomiendo verte el vídeo de aquí arriba de los humanos, veo que te podría interesar lo que aquí digo, ya que responde a algunas de tus preguntas. 13. ¿Cuál es el promedio de vida de cada especie del planeta de este vídeo? A ver, en total en Trappist Vitae hay descritas más de 200 especies. Asumo que hablas de toda la serie, aunque hables solo de este vídeo, así que no voy a redactar, solo diré el nombre del género, siento tener que generalizarlo así, pero bueno, y ya luego notáis si acaso. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Avisus, 120 años, Aducae, 1 mes, Alangum, de 3 a 5 años, Alkinospatilu, 40 años, Ambistomatrapis, 90 años, Anti-Induitus, 34 años, Acousquiminum, 85 años, Arachnophysis, 90 años, Avitrapis, 15 años, Bípodas, 87 años, Botrus, 67 años por individuo, Capilosamaquae, 65 años, Carnivorus, 34 años, Cephascutum, 150 años, Clonifirma, 5 años, Chlorolomorphus, 140 años, Crustacophysis, 170 años, Cunicomotus, 20 años, Falsofolconovita, 15 años, Filupernium, 6 años, Gerumus, 160 años, Gravium, 65 años, Hydrosithen, 40 años, Infirma, 3 años, Invisibilis, 4 años, Lorguracium, 25 años, Lentos, 200 años, Loricamus, 65 años, Luxephysis, 110 años, Macrofagaducae, 70 años, Metus, 70 años, Miliapodomorphus, 1 año y medio, Monstrofundus, 135 años, Mortufaga, 90 años, Anonixus, 8 años, Nicolotrapis, todo lo que el agua en el que esté. Son virtualmente inmortales, de hecho. Omnitoposochequechalus, 65 años, Oridurus, 43 años, Papyrophysis, 35 años, Papyropistis, 30 años, Pernium... esto ya depende de la especie. Puede vivir de una semana a años. Perniumobilum, 3 años y medio. Perniuphilius, 45 años. Pisciphysis, 30 años. Pistiremotus, 65 años. Radialum, 55 años. Rapidus, 34 años. Saltus, 42 años. Sapiens, 42 años, aunque claro, estoy teniendo en cuenta que llegaron a la Edad Media. Seguramente de llegar al equivalente de nuestra era llegarían a mucho más. Semicoclastaticum, todo el tiempo en el que la colonia esté. Se cree que son virtualmente inmortales, pero aún no se ha refutado. Serpoemotus, 20 años, Sexus, 30 años, Solusemina, 5 meses, Terraducae, 50 años, Terratrapis, 70 años, Trapisquamata, 69 años, Tyranimotus, 5 meses, Ursumorphus, 65 años, Venimurtofaga, 4 meses, Vorax, 23 años y Sinodraco, 56 años. Andrew Test pregunta, ¿cómo fue que se desarrolló el entre comillas pelaje en Trappist Vitae? Las únicas especies que tienen pelaje de Trappist Vitae son los octópoda. El antepasado común de todas estas especies desarrolló nanoescamas que, con el tiempo, se fueron alargando y suavizando hasta convertirse en pelo. Esta protege de las temperaturas al organismo y además ofrece una mejor sensibilidad del entorno.
Muchas especies desarrollarían terminaciones nerviosas por diversos motivos, sea para orientarse mejor o para hacer descargas eléctricas. Quienes descargas en esta electricidad necesitarían tamaños bastante grandes, ya que poca energía podría transmitir esta fuera. En el caso de los Aquactópoda, solo los Macrophagoducae han mantenido este pelaje pese a ser debajo de su gruesa piel. El resto de este linaje se deshizo de él por completo para mejorar su hidrodinámica. Aparte, los Omnitoposos y Quetzalus también desarrollaron este órgano de manera separada. No obstante, este está hecho de un tejido superficial de la piel que se va agrietando y levantando a medida que se seca en forma de estos hilos. Este, no obstante, solo ayuda a proteger del frío, no tiene una funcionalidad sensorial. Como es un órgano tan primitivo, no está bien atado. Si te dedicas a frotar con suficiente fuerza su pelaje, el cual no es el más suave del mundo que digamos, verás que se va cayendo. No obstante, es tan denso que tardarías horas en esquilar a un Omnitoposos Quetzalus solo con frotarlo. Y no, el agua no llega a quitarle este pelo. Demescrit, que de paso manda un saludo por comentar tantos mis vídeos, pregunta: ¿cuánto tarda un viaje desde la Tierra a Trappist? ¿Trappist fue el primer exoplaneta con vida descubierto? Pues el sistema de Trappist Vitae está a unos 40 años luz de la Tierra. Con nuestro conocimiento tecnológico tardaríamos unos miles de años con nuestra tecnología actual. No obstante, los humanos del futuro desarrollarían propulsión de antimateria. Esta permite que el espacio mismo la mueva. Muchos físicos lo describen como hacer surf sobre el tejido mismo del espacio. Esto, por lo tanto, permitiría viajar a un 40% de la velocidad de la luz. Y si este se refina y si se tiene en cuenta para crear tecnología más innovadora, podríamos incluso ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero ahí ya no me meto porque no sé de tecnología. Este proyecto es de biología, así que este apartado lo he dejado aparte. No obstante, te puedo decir que al menos en este lore se podrá llegar a superar la velocidad de la luz, pudiendo llegar ahí en un par de segundos. No sé cómo, pero llegar se llegará. Trappist Vitae sí que fue el primer planeta con biosfera descubierta por la humanidad, por eso fue tan importante. No obstante, al menos en este lore no fue el último. De estos otros planetas puede que habrá en el futuro, y sí, entre ellos está Monbots. Os dejo el enlace arriba o abajo, no sé, depende de si aún me queda espacio para las tarjetas. Aparte de Trappist Vitae y Monbots, pues aún no he oficializado ningún planeta, ni lo he ideado, pero algún día aparecerán en el canal. De momento disfrutad de los albores de Monbots y del ocaso de Trappist Vitae. Última ráfaga de preguntas del Becolón. 1. Si no hay Iconicomotus en Tlaloc, ¿cómo los Sapiens Trappist y Sexus Orcus Insularis Occidentae montaban para caminar a largas distancias? Con los Trappisaurus. Los Sexus Orcus Insularis Occidentae no tenían monturas, solo los Sexus Montanae y Sapiens Trappist. Estos últimos usaban especies como los Constantinus riverum Quagumorphus y se cree que la cultura Culoscope usaba a Lacum, pero como no tenían escritura pues no se sabe. 2. De los Sexus Orcus, Simium, Insularis e Insularis Occidentae, ¿se sabía de su religión? ¿No se sabía nada? ¿O solo se sabía que hacían guerras y que estaban en pequeñas sociedades como los Sexus Montanae, Rossus, Insularis y Simium? Solo los Sexus Rossus y Sapiens Trappist presentaban religión, solo los Sapiens Trappist y Sexus Montanae presentaban conductas bélicas, y solo los Sapiens Trappist y Sexus Rossus, Simium y Montanae vivían en sociedad. Los demás también tenían comportamientos sociales, pero no tanto. Cualquiera podía irse o venir a otro grupo, cosa que favorecía de hecho su reproducción. Aparte de los que he mencionado, no es que no se supiera de su religión, es que no se tenía en absoluto. 3. ¿Cuáles eran las demás especies de los Terramobilis? No he encontrado ninguna especie, ni orden, ni familia de Trappist Vitae que se llame Terramobilis. No sé si me estoy dejando algo, pero no sé cuál es. Para evitar cagarla, no voy a poner parientes de una especie que no sea. En cuyo caso pido disculpas al usuario o usuaria de Bicolón por no poder incluir esta pregunta. Espero que las otras que has hecho sí te hayan satisfecho. Pasemos al siguiente, pues. 4. Si al idioma Sapiens no le harás Conanx, ¿puedes hacer un abecedario de idioma? En total, en realidad, hay 17 idiomas y 5 sistemas de escritura distintos. No solo uno, pero es que esto va peor. No se sabe qué sonidos presentaba cada símbolo. Se sabe si uno se basaba en sonido como la escritura chuquinadaco latina, o si se basaba en conceptos como la escritura coruco china. Es decir, que cada entre comillas letra presenta un concepto y no un sonido. En el caso de las que se basan en el sonido, al no poder equiparársele a fonemas humanos, se les da un valor numérico. Una letra puede ser 1, otra 8, otra 9, etc. Y en el caso de las logográficas, es decir, como el coruco o el chino, son tantos conceptos que no puedo presentarlos todos. Así que os dejo los logogramas más importantes. Mientras he explicado esto, he ido pasando todos los sistemas de escritura que hay. 5. ¿Hay casos en donde personas comieron piernas y se ahogaron o que las cayeron mal, como cuando te comes algo y te da dolor de estómago? ¿O las piernas podridas son las que te pueden dar dolor de estómago? Como digo en el vídeo de preguntas y respuestas de Trappist Vitae, sí, las piernas tóxicas y podridas pueden hacer mal al sistema digestivo. ¿Y casos? Ha habido. No muchos, pero sí. Hay incluso algunas que en humanos pueden producir alucinaciones,
pero no llegan al nivel de ciertos psicotróficos de la Tierra. 6. En un próximo vídeo puedes hablar sobre el sistema respiratorio, cardiovascular, sensorial y etcétera del resto de clases de seres vivos al igual que hiciste con los Hydrositten. Como en Trappist vitae hay más de 120 zoon que no son semicoclea, es muy complicado explicártelas todas, así que lo haré de manera generalizada. Los omnicoclea, coclea, langum y se supone que también los oculus, aunque no se puede saber 100%, porque apenas se conserva tejido blando, tienen más o menos la anatomía de los semicoclea que puse en el vídeo anterior. En el caso de los omnicoclea, todos ellos tienen una cavidad extra al final del sistema digestivo para evitar que infecciones entren a ellos. Los radialos, en cambio, no tienen un sistema digestivo tan completo. El respiratorio, a su vez, está conectado al digestivo, separándose dentro del organismo. Su sistema nervioso no tiene ningún punto con más centralización. Los similartrópoda tienen un sistema bastante semejante a los radialum y al de los complexuzoon. En el caso de los parásitos, tienen un órgano digestivo aparte que les permite depurar las toxinas que pueda llegar a tener el líquido intercorpóreo de su presa, al mismo tiempo que una válvula con un sedante para que ésta no sienta su picadura. Los altus solo tienen sistema nervioso, muscular y digestivo que usan para saltar, invertir su tejido exterior y digerir su presa. Su respiración es cutánea y solo se puede ver su entramado de cavidades respiratorias con un microscopio. Esta manera simple de organizarse anatómicamente se parece bastante al de los Pernium mobilum, al igual que el de los Vermicae. Muchos lo han intentado unir en la clase de los medusorgánicos por estas similitudes. Finalmente, los Callimae, entre los que están los Anobios, Aducae y Terraducae, tienen respiración cutánea, cosa que no les permite ser muy grandes por su respiración. Tienen músculos y nervios, pero lo que les distingue de los demás zoon es que su sistema digestivo se basa en órganos más complejos, algo que va más allá de tener ácidos que deshagan el material, y que tienen una parte del sistema nervioso más concentrado, algo que se asemejaría más a lo que tienen los complexuzoon. En el caso de los anobios, atado a su sistema digestivo, suelen tener válvulas que difieren en cuanto a utilidad dependiendo de la especie, que si para depurar alimentos, para envenenar, para sedar, etc. 7. Si tienes planeado, planificado o si te interesa, ¿puedes hacer un proyecto que hable cómo serán los seres vivos de Trappist vitae en el futuro? De momento no tengo previsto nada parecido, tampoco lo descarto, pero antes de llegar a ello tengo varias otras ideas, así que de momento no hay nada, lo siento. 8. ¿Cómo son por dentro los ríos subterráneos de Chántico? Bueno, estos ríos subterráneos no difieren demasiado de los de la Tierra, están plagados de microorganismos, algunas zonas son prácticamente géiseres y el pH del agua es altísimo, no es letal siempre y cuando no la bebas. ¿Cómo es por dentro de las bases e instalaciones de Trappist vitae? Depende bastante del lugar, es como preguntar cómo son las escuelas de la Tierra, todas son distintas, pero a ver qué te puedo decir. Hay varios tipos de base, las cuales suelen ser hoteles con restaurantes, suelen ser espaciosas, altamente decoradas, también tienen garajes en los cuales hay camiones que hacen tours. Es obligatorio llevar trajes ya que la atmósfera de Trappist vitae no es respirable. En caso de peligro, siempre habrá una pequeña base militar cerca para proteger a los residentes. Estas bases suelen tener una sala de reuniones, zonas de información de misiones que parecen clases, comedores y grandes garajes por los que salen vehículos de diversas tallas y de diferentes tipos dependiendo de la misión a la que se les envíe. Las bases militares que están al lado de los resorts suelen ser más o menos lo mismo, pero más pequeños. Entre los hoteles y las pequeñas bases militares siempre hay un centro de información. Toda infraestructura humana y creada tiene un centro médico básico, pero ojo, básico para dentro de 1 millón de años aproximadamente, por lo que tienen desde paracetamol y tiritas hasta tratamientos de quimioterapia y resonancias magnéticas. Aparte está la embajada humano-trapiense, también con una clínica y una instalación militar por si acaso. Ahí siempre estará el embajador humano que se ocupará de la administración del parque natural. Y sí, todo el planeta es considerado un parque protegido y restringido. Esta embajada se hallaría en la tundra del primer hombre. Por otro lado hay bases de investigación científica. Estos serán quienes más presupuesto reciban. En sus incursiones siempre serían acompañados de militares y médicos de combate. Tendrían a su disposición vehículos, laboratorios y ordenadores hipercomplejos. Para cada cosa que estoy explicando, hay una versión submarina para quienes quieran explorar los océanos. Estas instalaciones no podrían estar a más de 100 metros de profundidad. En vez de desplazarse en vehículos terrestres, lo harían en vehículos acuáticos. Aquí muchos piratas no llegarían, por lo que la defensa no sería tan intensa. Para llegar a estos lugares se requeriría de puertos militares, quienes se encargarían no solo de desplazar personas a las profundidades, sino que también para iniciar misiones de rescate en caso de que alguna instalación o submarino falle bajo cientos o incluso miles de metros de profundidad. Para entrar o salir del planeta se requeriría de cosmopuertos, o sea como aeropuertos pero con naves espaciales.
Estos solo estarían en desiertos, lugares en donde la vida no abunda. Es por eso que Xochiquétzatl solo podría ser visitada usando barcos o vehículos voladores. Sobre la estética del lugar es difícil saber, los humanos estarían ahí literalmente millones de años, por lo que las modas artísticas cambiarían mucho a lo largo de su vida. Lo militar, científico y médico, no obstante, tendría diseños más minimalistas. Ya es muy caro mantener instalaciones así en planetas con biosfera distinta, por lo que no derrocharía mucho dinero con diseños rimbombantes. Aquí os dejo ilustraciones de lo que me imagino que podría ser. 10. ¿Cuáles son los vehículos que se usan en Trapis Vitae? En Trapis Vitae hay solo 3 especies que usan vehículos para movilizarse. Los Sexus Montanae usan a Communicum motus equus adiestrados para esta labor. Explicaría el transporte que usaban los Sapiens Trapis, pero eso ya lo he dicho en el minuto que aparece en pantalla. Los humanos, en cambio, con su llegada, desarrollaron diferentes vehículos. Los macros serían vehículos terrestres usados por el ejército para desplazarse, podían contener a mucha gente y a mucho armamento. Las micro, en cambio, eran usadas para los turistas en sus tours y para los militares en caso de persecución de piratas. A la hora de inspeccionar la fauna, se usaban sobre todo vehículos no tripulados como drones voladores y drones submarinos. Bajo el mar habría submarinos macro y micro, unos para el ejército y otros para investigaciones científicas y turismo. Los primeros podrían atrapar submarinos hundidos con garras o directamente remolcarlos. En caso de no poderse, buzos especializados irían al agua a salvar persona por persona usando sacos de aire para que la presión y el agua no los maten en el transporte en medio del mar. A la hora de volar, habría disponibilidad de diversos vehículos aéreos como coches voladores, cosa que hoy en día se está desarrollando. Estos pueden tener el tamaño de un mini hasta el de un bus, esto gracias a la menor gravedad del planeta. Por otro lado, habría líneas de metro que conectarían a las diversas instalaciones. Claro está, solo dentro de los continentes, por lo que no podrías ir de Chantico a Tlaloc en metro, tendrías que usar barcos submarinos o coches voladores. En los cosmopuertos, para salir o entrar al planeta, habría transportadores, pequeños y que contaminarían lo mínimo, lo suficiente como para llegar a algunas estaciones espaciales que orbita el planeta y de ahí tomar una nave espacial a cualquier parte del universo conquistado. 11. ¿Los Solusemina protopernis son ancestros de los Solusomina solusemina? Se considera como el eslabón entre los pérnidos y de los Solusemina, por lo que podríamos decir que sí. 12. ¿Los Solusemina protopernis están extintos? No me gustan las respuestas monosilábicas, por esto hago esta aclaración, pero sí, murieron el simple viático medio. Bueno, no es que muriesen, sino que evolucionaron a diferentes especies que unas morirían y otras no. 13. ¿Cómo es el esqueleto de cada ser vivo en Trapis Vitae? Debido a que son más de 200, no puedo enseñarlos todos porque no me da la vida, entonces te paso algunos. 14. ¿La atmósfera de Trapis Vitae es respirable para los humanos? La atmósfera de Trapis Vitae no es respirable por humanos modernos. No obstante, los Centusapiens, quienes son explicados en el vídeo de evolución especulativa de los humanos, han presentado la capacidad de poder respirar esta atmósfera temporalmente. El resto necesitan o trajes o modificaciones cibernéticas. Las modificaciones genéticas, pese a existir, no son legales para estas alturas. Mercado Reyes, que teorizo que podría ser algún amigo del Vía Colón, por eso lo pongo aquí al lado, pregunta: ¿hay pernias azules en Tlaloc al igual que en Chantico? Porque en la parte T4 de Trapis Vitae, en la parte en donde se muestran los monolitos hechos por los Sapiens Trapis, se muestran unas pernias azules. No he mostrado todas y cada una de las especies de Trapis Vitae, ya que eso me tomaría literalmente años. Entonces en Chantico sí que podría haber especies azules, pero no son ni de lejos un número significativo. De otro modo, se vería en el mapa un color azulado que no está. No obstante, las que se ven en esta ilustración no es que sean azules ni turquesas, son verdes, de la especie Pernium vertupratus. Es solo que entre que el núcleo es azulado, ojo, no lo mismo que azul tal cual, y por la luz del momento, parecen de otro color, pero si no, no, son verdes. Pixar con Piña, que de paso mando un saludo por comentar tanto en mis vídeos y porque ya me preguntó para el vídeo anterior, pregunta: ¿cuáles son los equivalentes a los insectos en Trapis Vitae? Podría hablarte de similartrópodos de los que no he hablado, o Diabimotus pequeños, pero los que reemplazan a los insectos por completo en su nicho en este planeta sería la familia relacionada de los Pterodocaenanovio, de quienes hablo en estos minutos en pantalla. En Trapis Vitae hay bastantes especies que no he mostrado por falta de tiempo o motivos, pero si en el futuro hago más vídeos de Trapis Vitae, tal vez hable de ellos más a profundidad. En esta familia podríamos encontrar tanto géneros como los Martilocephalus como los Longisolus o Sicarianthropus. Beikek, a continuación, pregunta: ¿la especie más inteligente del planeta Trapis, cuánto coeficiente intelectual tiene exactamente? De los Sapiens se cree que es un poco superior a nosotros, ya que con muchos menos recursos han logrado lo mismo que nosotros, pero no se puede saber del todo. De las que están vivas, en cambio, tendríamos que hablar de los Sexus Montanae, y es que en el vídeo Chantico afirmo que es la criatura más inteligente del planeta. No obstante, en el vídeo de Tlaloc también digo que hay polémica respecto a qué especie de entre los dos es más inteligente. No obstante, lo más aceptado es que sea en realidad el Sexus. Y sí,
os lo dice el creador canónicamente. Solo quería aclarar esto para evitar confusión. Los Exos Montanae tienen una inteligencia equiparable a la de un niño de entre 5 y 6 años humanos, lo cual es igual que con los cuervos o un poco más, lo cual lo posiciona en un CI de 55 de media. Igualmente no creo demasiado en esto del coeficiente intelectual, personalmente, pero bueno, nos ayuda a aproximarnos a una escala de valores. Tomás Pereira pregunta, ¿por qué la mayoría de entre comillas animales tienen 6 patas? En la Tierra estamos acostumbrados a que quienes dominan el mundo sean tetrárpodos. Gastan menos energía al desplazarse, una ventaja increíble. Esto es debido a que todos ellos, humanos, caballos, pájaros, ranas y muchos más, descendemos de un mismo ser vivo con 4 apéndices móviles. En algunas especies desaparecieron, en otras cambiaron su funcionalidad, pero todos tenemos este remanente. Las especies móviles dominantes de Trapezifitae tienen como antepasado común a seres de 6 patas, y es por eso que muchos de estos tienen 6 patas, pero como dije, como las mutaciones genéticas son tan comunes en este planeta, hay especies que, sin tener cercanos de 8 patas, tienen, porque algún antepasado común desarrolló 8 patas por alguna mutación y eso no les ha impedido sobrevivir y dar descendencia. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo. Si de nuevo recibo otro tsunami de preguntas, volveré a hacer un vídeo de preguntas y respuestas. No obstante, hago un límite que impuse y que creo que estaría bien comentar. Un mismo usuario no podrá hacer más de 40 preguntas, si se pasa un poco no pasa nada, en un lapso de un mes. Más allá de ese límite, no tomaré más. No porque me moleste, sino porque es para facilitarme el trabajo y para no eclipsar a los demás usuarios y usuarias. Aparte, añado una tercera y última regla. Si alguien hace más de 5 preguntas, si hay alguna que haya sido respondida en otro vídeo, aquí no será incluida. No me gusta poner tantas normas, pero recalco, es para facilitarme el trabajo. Con esto dicho, agur.